La Diócesis de Gómez Palacio presenta Al Encuentro con la Palabra, con el Padre Licenciado Julio Carrillo Gaucín. Nuevamente, con el cariño y gusto de siempre, les saludo en este su espacio, Al Encuentro con la Palabra. Un espacio de reflexión a la luz de la Palabra de Dios. Estamos viendo en estos capítulos acerca de las cartas de San Pablo. No hemos entrado todavía en particular en alguna de ellas, sino que estamos dando una semblanza general de quién fue el apóstol Pablo, luego qué son las cartas, cuál es el esquema. Luego vimos cuáles son las cartas que sin duda escribió Pablo personalmente y cuáles escribieron sus discípulos. En esta ocasión quisiera compartirles algunos elementos para comprender mejor las cartas de Pablo. Pablo de Tarso expuso su enseñanza mediante predicaciones y conversaciones personales mientras realizaba su infatigable labor misionera. La mayoría de sus enseñanzas son respuestas cristianas a situaciones particulares. Fíjense en esto, son respuestas desde lo cristiano, desde Cristo, para iluminar una situación concreta que vivía la comunidad. Como era de esperarse, sus cartas no recogen con detalle cada una de sus respuestas, ni menos todo lo que dijo el apóstol. Ni a Pablo ni a sus discípulos que escribían en su nombre les interesaba tal minuciosidad, pues dada la mentalidad de entonces, basta que las cartas recogieran finalmente la tradición paulina para que fueran efectivamente de Pablo. ¿Qué datos conviene tener en cuenta para comprender mejor las cartas? Primero, el dato fundamental para leer y comprender las cartas de Pablo es que su autor no pretende escribir un tratado sistemático de teología, de ética o cualquier otra enseñanza teórica. Como la palabra oral, la predicación, la palabra escrita, las cartas, también para Pablo prolongación de su ser de apóstol. Esto es, un medio de evangelización por el que se hace presente en sus comunidades para exhortar, consolar, responder preguntas y corregir en razón de la vida nueva que el discípulo judío pagano ha recibido de Cristo. Pablo jamás evangeliza sin compartir su propia experiencia de Dios con sus comunidades y sin tener en cuenta los procesos de fe y las dificultades por las que esas comunidades pasan. Las cartas, por tanto, son ante todo una especie de literatura de ocasión para completar en las comunidades lo que falta a su fe. Segundo, esto no quiere decir que no contengan propuestas teológicas. Pablo recibe y reflexiona el dato revelado a la vez que anuncia a Jesucristo, funda comunidades, exhorta a unos y polemiza con otros. Entre proponer la fe a los paganos y defenderla de los falsos misioneros y maestros que cambian el evangelio y se sirven de las comunidades, acrecienta y profundiza su bagaje teológico. El trabajo pastoral es para él la mejor escuela para hacer teología. De ahí que su obra ofrezca no solo una singular visión de establecimiento y crecimiento del cristianismo primitivo, sino también un evidente progreso, arrojando una luz insospechada acerca del misterio de Cristo, de la Iglesia y del ser humano. Tercero, las cartas han de leerse como tales, es decir, como correspondencia o medios de relación recíproca entre Pablo y las comunidades.
El apóstol empleó con profusión el género epistolar y algunas cartas suyas o de la comunidad se perdieron. Otras, en cambio, se amalgamaron fundándose en una sola, como la Segunda Corintios o Filipenses, donde encontramos variado material. Esto era también propio que unieran quizá en una carta diferentes momentos, diferentes redacciones. Cuarto, aunque las cartas no sean una autobiografía, contienen datos de Pablo. Por ejemplo, Gálatas capítulo 1, versículo del 11 hasta el capítulo 2, versículo 14, pues ahí encontramos datos de primera mano. Y sobre todo su experiencia de Dios, ya en contexto polémico, ya de catequesis, pues así el apóstol testimonia la obra de Dios y evangeliza. Las cartas son la fuente principal junto con Hechos de los Apóstoles para conocer su persona, sus rasgos corporales y humanos, pero sobre todo las cartas son ventanas indispensables para asomarse a la compleja y profunda dimensión espiritual y percibir al elegido de Dios aprisionado por la misión. Finalmente, no se lee con provecho la obra de San Pablo si no se le toma como diario de un misionero, escrita en medio de la agitación y dificultades de los viajes apostólicos, madurando su experiencia de Dios en sus sufrimientos y persecuciones, en sus conversaciones con sus amigos, en sus polémicas con sus enemigos. Las cartas nos proporcionan una imagen viva de su diálogo evangelizador con sus comunidades, de sus luchas, éxitos y fracasos. Esta tarea es inédita, pues nunca antes se había anunciado el Evangelio a los paganos. En ellas, como en Hechos de los Apóstoles, descubrimos qué motiva a un misionero, qué predica y a quiénes, cómo funda y acompaña comunidades, cómo enfrenta los desafíos de cada comunidad, de qué manera resuelve los conflictos en el seno de la iglesia. Es decir, en todo este material que nos proporciona Pablo, pues es la mejor enseñanza que se puede dar, no desde la teoría, sino desde un conocimiento que se da de la comunidad. Lo demás son teorías, son palabras, pero no hay mejor predicación que el que vive dentro de su comunidad, con su comunidad, en su comunidad. Y de esto Pablo nos da una lección hermosísima mientras él va evangelizando, pues va escribiendo lo que él mismo va sufriendo, lo que él mismo se va alegrando en el Señor. Pues ahí tenemos este material muy interesante, muy rico sobre las cartas de San Pablo. La próxima ocasión entraremos ya a ver directamente la carta a los tesalonicenses. Ya sumarnos ahora sí al interior de las cartas para descubrir el pensamiento, el sentimiento de Pablo. Síganos pues en nuestras redes sociales, página de Facebook y YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, la cuenta personal de un servidor en Facebook, Julius Carrillo. Ahí nos encuentras todos los martes desde temprana hora. Comparte este material y les deseo que la paz y el amor de Cristo reinen siempre en sus corazones. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los cuide y los proteja siempre. Amén.